recritico de todos los espacios, incluso el nuestro, se puede ser viral con contenido. Y siento que por ahí la gente más grande, sobre todo la que está hace mucho tiempo, terminan rodeándose de personas que por ahí les terminan diciendo lo que quieren escuchar y creo que es un error creer que el olor a vinagre viene de los viejos. Hay gente muy joven que aparte se embandera con eso, de que hay mujeres que se embanderan con eso y que son las peores. No. Si sale alguien en un medio hegemónico a decir el feminismo es esto y es mentira, bueno, tomémonos el laburo de decir, che, no, el feminismo busca la igualdad, esto se hace por esto, estos son los números, estos son los estudios, ¿no? El feminismo lo operaron como movimiento. Entonces, por ahí yo creo que sí es necesario explicarlo. Yo creo que es necesario explicarlo, pero siento que... Porque si no termina siendo el feminismo para una élite feminista. Hay que darle un premio a Hartfield porque realmente todavía no asumió y ya cagó al electorado. O sea, no podés tener una boleta donde ni siquiera van todos los nombres. Yo te pregunto, ¿cuál es el límite de la obediencia en un político? Yo no pienso hacer nada que haga que yo después de la noche no pueda dormir. Eso es ya. ¿Crees que es inminente la despenalización de la marihuana para el consumo recreativo? Acordate que hoy en día no está penalizado consumir. Lo contrario a la grieta no es la tibieza. Lo contrario a la grieta es la profundización de conceptos. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. La democracia no es solamente votar cada 4 años. La democracia es criticar, la democracia es opinar, la democracia es participar. Y de eso se trata, eso es lo que va a pasar ahora en octubre cuando se elijan nuevamente legisladores nacionales. La democracia es tan importante, entre otras cosas, porque es el único sistema, así imperfecto como es, el menos imperfecto de todos los sistemas, decía Sábato, el único que nos permite opinar, el único que nos permite participar y el único que, con todos sus efectos, insisto, nos permite garantizar nuestros derechos o ejercerlos de forma plena. Y entre otras cosas nos da la posibilidad a nosotros de, con el gesto neroniano, darle el ok para que siga el partido o el político de turno o se baje. Y eso es lo que va a pasar en octubre cuando elijamos, insisto, legisladores nacionales. Tenemos como invitada a una de las candidatas a legisladoras nacionales, candidata a diputada nacional por el Frente Renovador de la Concordia, Rosario Villalba. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, profe. No me digas así. Y bueno, pero ya no lo voy a tutear a esta altura. No, pero me parece. Qué bajón, o sea, hace nada, miramos 2 horas atrás, eras mi alumna, y hoy soy la señora diputada, no sé cómo tengo que decir. No, siempre fui una militante política y lo voy a seguir siendo, o sea, independientemente de si en algún momento me toca o no ocupar un cargo, yo me identifico como militante política y siempre lo voy a hacer, y además estoy acostumbrada. Al doctor Antón también tengo muchísimo trato y siempre, hola profe, hola doctor, le digo. Hablamos fuera de turno de aire la importancia, ¿no?, de la humildad en el político, porque muchos ni siquiera asumieron el poder y ya están subidos al pony. Es un aire fresco escuchar que te sentí una militante y bueno, independientemente de que asumas o no, espero que sigas en esa tesitura. Es que a mí eso me causa orgullo. Me causa orgullo ser una militante política y una militante política... no quiero decir de antes, ¿no? Pero sí siento que también cambió la figura del militante y quizás yo veo a los chicos que entran a militar ahora y me siento un poco más representada con lo que éramos antes. Yo arranqué a militar a los 14 años, hace 12, 13 años, un poquito más, y era otra la dinámica, me parece. El título sería Soy una streamer que camina a los barrios. No, qué horror. Me parece una chicana horrible. No, pero a ver, esto es un streaming, no. Sí, bueno, pero digo, yo no soy una streamer. A mí me tocó laburar en comunicación siempre porque un poco es donde conseguía laburo. Y uno labura de lo que hay, claro, básicamente. También es un montón de otras cosas. ¿Te parece peyorativo? Me parece peyorativo cuando se lo quiere llevar a ese lugar, como... es una streamer, porque yo no llego a la política por ser una streamer, yo estoy representando en la lista a la militancia peronista además, y lo digo así, sí. Y la gente se siente identificada conmigo por eso, no por el stream, ni por la comunicación. Además, de hecho, yo ni siquiera arranco haciendo streaming, arranco haciendo radio, cuando tenía 19 años, y también, qué sé yo, laburé otras cosas.
pero me parece peyorativo cuando se usa de forma peyorativa. No, a ver, hay de todo como en todos lados. Me parece que hay streamers hiperprofesionales. Me parece interesante incluso el debate. Hay streamers hiperprofesionales. Tenés mamarrachos, pero cuando bien hecho es un trabajo digno, No, obviamente, a ver, es la como nueva escribir forma en de un diario es comunicación. una forma de comunicación. Sí, sí, nosotros lo hablábamos. Tengo un conocido, estoy hablando de 2016, que bueno, comemos con mis viejos y él explica que él es jugador de Counter. Y Suena re loco. No, bueno, no. Y justamente él dice, claro, en Argentina no tenemos o sea, no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero obviamente es un consumo que te hace que te llegue guita en dólares de afuera. Lo hace profesionalmente. Lo hace profesionalmente. Qué loco. Si bien no vive solo eso, vive más del stream. Estamos hablando de una persona de Buenos Aires Sí, que sí, sí, es sí. muy conocida para los chicos, pero vive más del streaming en Twitch y en Kick que de jugar al Counter, pero se le paga por jugar al Counter. Mira. Y un poco hablábamos y él me decía como, bueno, es un cambio de paradigma que ahora nos parece bastante loco. Encima, 2016 era, o sea, hace 9 años. Me dice, ahora parece muy loco, pero dentro de 15 años no sé si va a ser tan loco. Cuando vos ves lo que hace la provincia, por ejemplo, hace justamente una búsqueda en el interior con la gente del Silicon y demás, poniendo estos containers, ¿no? Que adentro están equipados con las computadoras gamer, porque se entendió y se vio la visión de que es una de las cosas que se viene. Y cuando te explican, yo digo, bueno, pero no entiendo. Y me dice, ¿vos jugás al fútbol? No, le digo yo. Y me dice, ¿te perdés algún partido de Boca? No. Me dice, bueno, ahí tenés. Vos no jugás al fútbol, pero te sentás a ver a gente que hace algo que te entretiene. Lo mismo pasa con esto. Es gente que le gusta jugar al Counter y se sienta a ver, bueno, A sus me parece, ídolos. me parece una locura, ¿no? Y esto lo pongo porque a mí todavía me parece recontra lejano, aparte no es parte de mis consumos ni nada, pero es una realidad que por ahí ni conocemos y hay gente que vive de eso y vive muy bien encima. Y lo mismo pasa con el streaming a la hora de comunicar, ¿no? Hay gente que todo lo que se informa es ni siquiera por streaming, sino por el recorte que sale del stream. Y eso es una locura. Antes era impensado. Antes vos sabías que, bueno, prendé la tele que son las 9 y comenzó el noticiero. O lee el ¿Entendés? diario. O lee el diario. Y que, por ejemplo, los diarios ya no tiran más en papel o muchos digan sale una vez por semana. Y antes era impensado porque si no tenías el diario no tenías nada, ¿viste? No, hoy nos informaron por títulos incluso. Siquiera leemos el. Eso la igual nota. habla más de la forma de no tanto de la forma de consumo, o sea, no tanto el medio de consumo, sino de qué tanto profundiza la persona. Y para mí son dos cosas distintas que recontra vienen de la mano, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la tecnología y el lugar que viene ocupando, y otra cosa es que la persona decida que no va a gastar más de un minuto de su vida en profundizar en un tema. Mira, no pensaba ir por este camino, pero la charla nos fue llevando a eso. ¿Y cuál es la forma de comunicar, de acercarse a la gente para una campaña como esta? Mira, hay algo que lo recontra discutíamos con un amigo el otro día, que es algo que yo re critico de todos los espacios, incluso el nuestro, que es el creer que ser viral tiene que venir sí o sí por el hecho de hacer los challenges en TikTok y que hay que buscar tener números y listo. Y se puede ser viral con contenido. No sé, yo ahora uno de los últimos reels que tengo, que son en San Ignacio, hablando del tema de discapacidades, completamente contenido, o sea, estamos hablando de cosas serias y demás, y tiene 90.000 vistas, ¿entendés? O sea, y es completamente contenido. Cuando yo veía en las campañas pasadas, y bueno, sigue pasando ahora con algunos actores, no particularmente de nuestro espacio, pero sí de otros, que se ponen a hacer los challenges de TikTok, esas cosas a mí no me gustan, y creo que viene de la mano con el hecho de que quizás les quedó re lejos esta comunicación y de que en sus equipos de comunicación no tienen a nadie sub 30 y se nota un montón. Entonces, yo creo que la forma de comunicar es serse fiel a uno mismo. Si a vos no te sale eso que te están pidiendo a tu equipo de comunicación, no lo hagas. Busquen otra forma de comunicar lo que querés comunicar. Y también creo que hay que ser vivos y hay que ayornarse a ciertas cosas, pero no hay que resignar otras. Y ahí es donde vos no podés dejar la comunicación solo en manos de tu equipo. Tenés que saber también decirle esto sí, esto no, y a dónde querés ir también. O sea, y también hay otra cosa, que si vos no tenés contenido, porque pasa eso también, si el candidato no tiene contenido,
tampoco va a poder transmitir nada. Ah. Eso también es una realidad. Sí, está muy bueno. Y no sé hasta qué punto hay asesores que estén a la altura de las exigencias. Porque tenés que llegar a un público tan vasto Sí. que Bueno, se complica. hay un error de creer que bueno, se ponía re técnico, bueno, yo laburé también en comunicación política, pero hay un error de creer que tenés que hacer un contenido para todas las redes sociales. Y no, probablemente lo que vos hagas en TikTok no No lo va en tengas que... Facebook. Claro, y no lo tengas que replicar en X porque es otra la comunicación Totalmente. y no lo tengas que... y capaz sí podés compartirlo en Instagram como Reel, pero... Y así, ¿entendés? Entonces no hay que tener miedo de decir, bueno, hacemos cosas distintas o esto lo voy a comunicar en esta red social y quizás en la otra lo comparta nomás, pero no lo suba como publicación y hay que saber también. Y algo que para mí es recontra importante es decir, bueno, ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué hago, por ejemplo, este reel? ¿Por qué hago esta publicación? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Si vos, para decir que subiste algo, vas a subir una foto firmando un papel, bueno, pero ¿qué significa eso? Hicimos el convenio de tal cosa. No sé qué significa. Agarré, explícame. Este convenio hace que tal cosa funcione de esta forma y va a mejorar la vida de la gente de esta forma. O si no, no uses las redes. No es que tenés que tener un feed lindo, tenés que saber explicar lo que estás haciendo. Sí, bueno, lo Esa es la preocupante es línea. que quienes lo asesoran no manejen toda esta información. Sí, totalmente. Yo creo que la gente piensa que porque tiene una linda cámara, ya está. Y no es así. Tenés O porque que... es licenciado en comunicación, pero no se fue actualizando, pierde Y vigencia. y no solamente eso, sino que fíjate que, y no es cuestión de pegarle a ninguna carrera, ni a la licenciatura en periodismo, ni en comunicación social, ni nada, pero es algo recontra amplio. Y después vos tenés que ver con qué vas a trabajar, con redes, vas a hacer las gacetillas, te vas a encargar de las publicidades, vas a tener que hacer todo, porque obviamente los recursos son limitados, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y no es solamente la actualización de las redes que todo el tiempo están cambiando, sino también el entender que, bueno, muchos quieren copiar lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Y no te sirve porque tu público acá es otro. Esa es una realidad. Quizás haya una parte del público de Posadas al que puedas llegar con la data de Buenos Aires, pero no al resto de la provincia, ¿entendés? Claro, yo no sé si Olga llega a Capiobí, Albapose No, o... yo creo que sí, pero Olga es otro consumo, es un consumo de tipo de diversión, que no es lo mismo que hablar de política. Ujú. Y eso para mí es bastante importante también. Rosario, hablando de política, ¿estuviste en alguna marcha, alguna protesta en el Congreso? En alguna. ¿En alguna? En muchas, sí, sí. Bueno, En muchísimas. ¿te imaginaste que tendrías la posibilidad de estar del otro lado en algún momento? Sí. Pasa que, o sea, sí creo que es algo que se piensa. En realidad siempre fue como muy, en general con nuestras compañeras siempre decíamos, tenemos que formarnos para que si algún día nos toque estar a la altura. Esa era la línea. Pero, y por eso te decía yo que por ahí me sentía más identificada con los militantes de antes. Nosotros cuando militábamos pensábamos que la formación política era re importante, pero no lo pensábamos como diciendo, yo quiero ser intendenta, yo quiero ser diputada. Somos militantes. Si nos toca mañana, nos toca. Y estamos listas para eso. Haciendo foco en prepararse para... Pero lo importante es la militancia. Lo importante es las banderas que defendés. Como que no sé si se me pasó realmente por la cabeza algún día como mi aspiración personal, sino era como, bueno, el partido, el proyecto, que lleguen, no sé, yo soy feminista y creo que las mujeres tienen que ocupar un rol que no tienen hasta el día de hoy y era eso, bueno, intentar que las compañeras lleguen. Era como algo más colectivo, no tan individualista. Yo nunca, de hecho, hoy en día tampoco me siento a pensar como voy a llegar... claramente estoy última en la lista, digo, el empuje viene por otro lado, me parece. Y me parece que esa también es la forma de hacer política. Rosario, ¿qué ventajas tiene ser una candidata joven? Y creo que te ayuda a... No sé si ser joven per se, pero creo que el hecho de moverte en espacios que no, o sea, romper un poco el globo, me parece. Como, bueno, vos vas a una cafetería, a un bar, haces cosas que por ahí la gente más grande ya las dejó de hacer, o no sé, yo hago deporte en un equipo donde hay mucha pluralidad de pensamientos y escuchás
esos pensamientos y qué creen de lo que está pasando y demás. Y siento que por ahí la gente más grande, sobre todo la que está hace mucho tiempo, no en política, porque yo también estoy hace mucho tiempo en política, pero sí en cargos, terminan rodeándose de personas que por ahí les terminan diciendo lo que quieren escuchar y eso te rompe un poco la realidad. Capaz no es lo que posta está pasando. Entonces me parece a mí que la juventud tiene un poco de eso, la capacidad de ver, ya sea por las redes sociales o por poder romper ese círculo, la capacidad de ver qué hay ahí afuera, ¿no? O sea, cuáles son realmente las quejas. Y creo que eso se perdió un poco. ¿Hay olor a vinagre en la política? Citando un poco a Luca Prodan, ¿hay viejos vinagres dando vuelta todavía? ¿O crees que ya nos vamos sacando encima los dinosaurios y entienden, entre otras cosas, el rol de la mujer hoy en día, por ejemplo? En general Te voy a redoblar igual eso, titular. Creo que es un error creer que el olor a vinagre viene de los viejos. Comparto. No pasa por la edad. Hay gente muy joven que aparte se embandera con eso, de que hay mujeres que se embanderan con eso y que son las peores. De hecho, uno lo escucha a Villarruel y muchas veces... no, y ni siquiera, también de... Digo por citar una figura importante. De los espacios nacionales y populares, sin dar nombres porque no viene al caso, pero que son las más malas y que son las que más trabas te ponen como mujer, que quieren ser siempre la única mujer de la foto, que quieren ser siempre la que encabece la lista y que no vayan otros compañeros y que no crezca nadie. Y eso también atrasa un montón. Uh-huh. Que hay compañeros hombres, sí, y algunos desde la maldad, por ponerle un mote, y otros que son, o que creen que son como recontra abiertos, como sí, que vengan compañeras, que las compañeras ocupen lugares, pueden ir a educación, pueden ir a desarrollo. No, ¿por qué no podemos estar en Hacienda? ¿Por qué no podemos estar en, viste? Uh-huh. Porque son estas ideas que están preestablecidas, que tienen que ver con una sociedad que te crió así. O sea, no es culpa del tipo o de la mina en sí. Te definiste como feminista hace un instante. ¿Cómo no ser feminista en el siglo XXI? Es decir, el feminismo bien entendido busca la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Cómo no ser feminista? ¿Se puede no ser feminista? Para mí igual depende, o sea, en el sentido de, sí, yo me autopercibo y me pongo esa etiqueta porque creo que etiquetarse es politizarse también. Pero yo tengo un montón de amigas que son recontra feministas en su forma de vivir y que dicen, no, feminista no soy, porque entienden que el feminismo es esta idea, los medios de comunicación hicieron mucho daño en ese sentido de, la feminista es la que está quemando todo ahí, ¿viste? Y que no se depila y como esa idea... que la verdad es que si esa es tu idea personal, lo recontra respeto, como sé con tu cuerpo lo que quieras, pero hay como esta idea de que el feminismo es el odio al hombre. Pero eso un poco es como querer que ser futbolero es ser barra brava. Total, me encanta esa comparación, esa metáfora, pero eso no quita que es una idea que muchos comunicadores y muchos periodistas la repartieron y eso pega en la sociedad. Vos no le podés pedir a una persona cualquiera, no sé, a una madre de 4 pibes que tiene que limpiar 3 casas por día y encima buscar a los chicos que se ponga a leer a Simone de Beauvoir, ¿entendés? O sea, es una estupidez. Entonces, si de repente te dice, no, yo no soy feminista porque yo tengo 3 hijos varones que los amo, se entiende. Después vos ves cómo es su estilo de vida y es una mujer súper independiente que tiene que hacerse cargo de un montón de cosas y eso también es el feminismo. Claro. Y también creo que los feminismos en general tenemos que hacer un mea culpa. Te juro que recién estábamos hablando de esto con unos compañeros, de no haberle hablado a la población en general y de que muchas veces era como, bueno, no tengo ganas de explicarte esto y por eso quizás voy a tratarte mal, porque bueno, hay un hartazgo y yo lo entiendo, pero para mí era una gran crítica que hacía. Yo decía, por más que nos dé fiaca, tenemos que hacer un poco de docencia. Tenemos que explicar qué es esto que está pasando. Si sale alguien en un medio hegemónico a decir el feminismo es esto y es mentira, bueno, tomémonos el laburo de decir, che, no, el feminismo busca la igualdad, esto se hace por esto, estos son los números, estos son los estudios, no es algo que se nos ocurrió a nosotras. Y no se quería hacer eso, un poco. Y era como esa idea de avasallar y no, tengo ganas de explicarte, esto es así, tiene que ser así, listo. Y no entendimos que más allá de ser un movimiento social,
también es un movimiento político, y la política es eso, es buscar enlaces y es buscar puentes. Los extremos, ese odio al macho, por ejemplo, esos extremos que se ven por ahí o que se quieren mostrar desde los medios de comunicación cuando se habla de feminismo, ¿son necesarios o eso no era necesario e incluso le puede jugar en contra? Yo creo que te juega en contra porque siempre que vos vas en contra de lo establecido, los grandes poderes te operan. Y al feminismo lo operaron como movimiento. Por ejemplo, las pancartas esas de odio al macho que se veían, el macho no es el hombre, es el patriarcado. Es el patriarcado, sistema. Claro, pero obviamente no podés ponerte a explicar eso, entonces... Pero vos decís no podés explicarlo. A ver, no podés hacer docencia a todo el mundo. Pero pienso en mi madre, por ejemplo. Una docente, sí, del interior de la provincia... No, ella creo que no entiende qué es odio al macho. Obvio que no. Entonces, por ahí yo creo que sí es necesario explicarlo. Yo creo que es necesario explicarlo, pero siento que... Porque si no termina siendo el feminismo para una élite feminista, si no se explica. Yo estoy recontra a favor de eso. Y también hay una realidad que es que el feminismo es mucho más amplio que lo que mostraron los medios durante mucho tiempo. Totalmente. Hay un feminismo popular que caracteriza a la Argentina por sobre otros lugares del mundo. Por ejemplo, en España hay un boom feminista re grande, pero es recontra elitista. Y hoy en día los feminismos todavía se sostienen muy fuertemente en los barrios y en los lugares. Mirá, las promotoras de género no son chetas de Posada, del centro de Posadas, son las minas de los barrios, que son las que encima cargan en sus espaldas con un montón de violencia y contención de todas las vecinas. Y a esa mina no le podés ir a decir cheta, o sea, no te da la cara. Argentina tiene eso que a mí me llena de orgullo, y nuestra provincia también, de tener un montón de mujeres, se identifiquen o no como feministas, pero feministas en fin, que sostienen desde lo popular al feminismo. Yo creo que lo ideal sería poder salir a explicarlo 1000 veces, pero muchas personas sintieron que no era necesario y que no querían hacerlo. Y esa es otra cosa, el feminismo no es un partido político donde vos agarrás y bajás línea y está todo organizado. Es un movimiento social súper amplio donde vos me preguntabas si era necesario, y yo creo que todas somos necesarias. Yo lo hago de una forma porque creo que es la forma correcta y entiendo que hay otras que lo hacen de otra forma porque creen que es la forma correcta, ¿entendés? Y bienvenido sea que así lo hagamos. Te llevo a las elecciones ahora de octubre. Que los candidatos respondan a un partido son las reglas de la democracia, pero en estas en particular, ¿vos crees que hay un partido que responde a la nación y uno que responde a la provincia? Sí, evidentemente sí. Hay varios partidos que responden a la nación, a los intereses de Buenos Aires. Obviamente La Libertad Avanza, pero también vemos la construcción de Fuerza Patria, por ejemplo. El peronismo acá está dividido en varias listas, en varios partidos. Mismo en el Frente Renovador, la columna vertebral del frente es el peronismo, o sea, esa es una realidad. Y de repente hay un PJ que fue intervenido y terminó presentando una lista de una agrupación. Claro. Sí, o sea, cero representatividad, ¿entendés? Entonces, eso tiene que ver con una decisión que se toma de Buenos Aires, ni más ni menos. Después, La Libertad Avanza, no hace falta ni que te diga, un tipo que no vive la mayor parte del año en Misiones, o sea, viene de vacaciones. Sí, mira, hay que darle un premio a Harfield porque realmente lo digo yo, todavía no asumió y ya acabó el electorado, o sea, dijo voy a ser diputado provincial, lo eligieron y el chabón ahora se quiere ir a Nación. Seguramente porque le debe molestar estar en Misiones. Yo creo que es un tipo al que no le gusta estar acá, pero bueno, es un tipo que no conoce la provincia, pero sí, sin lugar a dudas, responden a los intereses de Buenos Aires, de la nación. Y después sí tenés partidos provinciales que, bueno, intentan más o menos, y sin lugar a dudas, el que ha demostrado ya con hechos y con gestión, que me parece que es lo más importante, es el Frente Renovador, que responde a los intereses de los misioneros, y responder a los intereses de los misioneros no es otra cosa que justamente gestionar, conociendo la provincia, conociendo las ciudades, los municipios, y para mí eso es algo que no podemos perder, porque es un momento, mira, yo me imaginaba otro escenario en el año 2025, pensé que íbamos a estar discutiendo un federalismo mejor, otras formas de votación, que no sean la boleta única, que a mí me parece, bueno, no viene al caso igual. ¿No te gusta la boleta única? Pensé que
Mira, vos no podés separar tu sistema democrático de tu forma de elección. No podés tener una boleta donde ni siquiera van todos los nombres. Eso es algo que está bien, quizás en una provincia como la nuestra, que se eligen pocos candidatos, no sea tanto un problema, pero en otros lugares te sirve para meter cualquier mamarracho y ni siquiera se ve su nombre en la boleta. Para mí no está bueno eso. Me parece que vos no podés separar tu forma de elección de la boleta, que es la herramienta para la que vas a elegir. A mí no me gusta, pero al margen de eso, volviendo a lo otro, yo pensé que íbamos a estar teniendo otras discusiones en el año 2025, no pensé que íbamos a tener esta regresión, y yo creo que más que nunca es importante hacer pie acá en la provincia y fortalecer lo nuestro, porque desde Nación nos están sacando todo y no podemos permitir que eso siga empeorando. Clarísimo. Vos tenés tus principios muy marcados, son muy evidentes. Yo te pregunto, ¿cuál es el límite de la obediencia en un político? A ver, pienso en un ejemplo que en particular Misiones yo tengo entendido que le dio total libertad a sus candidatos, pero pienso en cuando se trató la ley que legalizaba el aborto, ¿sí? ¿Qué pasa si de arriba te dicen, no, nosotros somos pro vida, como se dice? El otro día me preguntaron eso y yo fui muy clara. Yo tengo una postura. Igual, yo estoy en la lista y ellos saben que yo soy retobada, así que ellos están preparados para eso. Mira, más allá de que para la ley, ¿no? La banca es de la persona, ¿no? Si yo entro, bueno, la banca es de Rosario Villalba, no me puede echar el partido, ¿no? Yo creo que en realidad vos llegás electa ahí por el partido, por el frente. Eso lo respeto mucho. Pero yo jamás votaría ni haría nada que vaya en contra de mis principios, de mis valores. Yo no pienso hacer nada que haga que yo después de la noche no pueda dormir. Eso, desde ya. Siempre dije, ok, si llega a pasar esto, sin ningún problema yo renuncio a mi banca, que asuma quien tenga que asumir. Porque soy muy respetuosa y entiendo que la gente, más allá de que elige a los candidatos, también hay un armado que te pone ahí, y la gente no va a ir a votar a Rosario Villalba, va a votar al Frente Renovador y a todo lo que el partido le ha dado a esta provincia. Hay personas, o sea, tenemos personas que han llegado gracias al Frente a la Cámara de Diputados, y cuando estuvieron allá rompieron y se quedaron con la banca como si la gente los hubiese votado a ellos, y son personas que jamás hubiesen llegado al Congreso de la Nación si no hubiese sido por el empuje y por la oportunidad que les dio a este lugar. Y yo creo que eso es algo que no puede pasar, porque me parece que está mal. Pero bajo ningún punto de vista haría algo que vaya en contra de mis principios. Hay un meme, hay cosas que son innegociables. Hay un meme que te da responder a hacerse el boludo. Me encanta porque respondiste, no te hiciste la boludo. No, yo siempre respondo todo. No, pero convengamos que, a ver, tus pares, hacete cargo ustedes, los que hacen política, o todos hacemos política, pero los políticos propiamente dicho, mayormente yo creo que esquivarían una pregunta así. A mí lo que me jode es cuando el que te entrevista te dice, no, te estoy diciendo que me respondas por sí o por no. No, yo te voy a responder como yo quiero. Claro. Pero es que es muy difícil decir sí o no. Claro, hace falta una explicación. A mí si me dejan explayarme, yo contesto lo que sea. El tema es cuando te ponen en esas dinámicas, ¿viste? Bueno, decime por sí o por no. Proyectos. Independientemente, digamos, que sea suplente, digamos, en la lista. ¿Tenés proyectos concretos? ¿Los pensaste? Mira, yo los proyectos en concreto que tengo quizás no son tanto para la Nación, más que seguir con la línea de la provincia, que ahora me gustaría ir por ese lado, pero sí, literalmente tengo proyectos que un poco es tipo, Armados. Oscar, no, ya algunos, ya, presentados. Sí. Oscar, tengo esto, ¿viste? Y bueno, venía a mis despachos, ay, ¿cómo le jodo a Oscar, pobre? Ese hombre se ganó el cielo, porque si yo soy una rompebola, tengo esto, y después un rato, che, ¿y no pudiste ver este artículo? Bueno, ahora me fijo, ¿viste? Pobre Oscar. Pero sí, proyectos para la provincia tengo un montón. Y después, pensando en lo que hay que ir a discutir a Nación, bueno, la parte impositiva me parece recontra importante. Algo que vengo diciendo hace años, no es de ahora, pero nosotros tenemos que rever nuestra ley de coparticipación. Es sumamente obsoleta, que la misma ley habla de una actualización que no se dio nunca. Y eso me parece que es recontra importante, ir a rever la ley de coparticipación, insistir
en la zona aduanera diferenciada para Misiones, que acá voy a hacer como un disclaimer para explicar algo políticamente. ¿Por qué? Alberto Fernández, cuando veta la zona aduanera, dice, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos 19 provincias que limitan con el exterior. No le podemos dar eso a todas. Bueno, no, es cierto. Pero ninguna provincia tiene el 92% de su frontera con el exterior. Solo Misiones. Entonces, vos cuando gobernás, si realmente te jactás de ser federal, como Alberto lo hacía, Alberto se pasaba diciendo que era el más feminista, el más federal, deja nomás. Ya si alguien te tiene que... Bueno, deja Alberto. Bueno. ¿Cuántos se quemaron con Alberto? Qué increíble. Y no va a ser el último. Ese es el problema. Los que nos metimos a la militancia convocados por un proyecto, por el de Néstor y de Cristina, vos pensás como que esa primavera es lo que siempre te va a tocar, y en realidad no es así. Eso es lo menos. La mayoría de las veces te va a tocar comerte sapos, y no al revés. Pero volviendo al tema, lo que pasa con la zona aduanera es que cuando vos gobernás, si realmente querés hacer un gobierno federal, vos tenés que entender las particularidades de cada zona en específico, de cada provincia en específico. Por ejemplo, lo que pasa en Tierra del Fuego, que tiene un régimen diferencial para la industria y demás, y bienvenido sea, y lo festejo, y me parece que está recontra bien, y que nosotros tenemos que acompañar a las provincias del sur y demás. Hay, por ejemplo, un régimen diferenciado tarifario para las provincias del sur por el tema del frío. Bueno, ¿por qué Misiones no se merece una zona aduanera diferenciada si nosotros tenemos que competir primero contra uno de los gigantes del mundo como es Brasil, que encima tiene todo subsidiado, esa es una realidad, y contra un país como Paraguay que tiene ahora 10% de IVA, pero hasta hace un par de años 8% de IVA versus el 21% nuestro? ¿Por qué no nos lo merecemos? Pienso en el tema de la energía también. Al sur le subsidian por el frío. No, pero además es recontra injusto, porque además si vos te pones a pensar tema represas, ¿quiénes son los que ponemos el cuerpo? ¿Quiénes son los que tienen que mudarse de sus pueblos? ¿Quiénes somos los que ponemos el dengue? Sí. ¿Quiénes son los que tienen que mudarse de sus pueblos por lo que producen las represas? Y nuestra energía, que se queja todo el mundo y lo usa mucho la oposición provincial para hacer campaña y eso, dicen, pagamos una de las energías más altas del país. Sí, pero eso no es culpa de la provincia. Eso tiene que ver justamente con que mientras más te alejas de Buenos Aires, más caro pagás. Lo mismo que pasa que el precio final de las cosas, el 40% responde al flete. O sea, mientras más te alejas de Buenos Aires es peor. Entonces, me parece a mí que tenemos que rever la forma impositiva nacional para que sea realmente más federal. Eso es ser más federal. Rosario, en 1987 Ni se conocían mis papás. A ver. Ni se conocían mis papás en esa época. ¿En qué año naciste? 98. Oh my God, el mundial de Francia. Sí. En el 87 se realiza el divorcio vincular en Argentina. Hasta ese momento no existía el divorcio vincular. Todos sabemos que si se legaliza el divorcio vincular desaparece la familia, ¿no es cierto? Tal cual, se van a casar se van a divorciar de sus perros. Se van a divorciar todos y desaparece la familia. Bueno, no pasó. En 2010, matrimonio igualitario. Todos sabemos que a partir de ese momento nos vamos a casar los hombres con los hombres, la mujer con la mujer, y también desaparece la familia. No pasó. Bueno. En 2020, interrupción voluntaria del embarazo. Todos sabemos que las mujeres van a ir en manada a abortar porque todas quieren abortar. Tampoco pasó. No. La gente no quiere someterse a cuestiones dolorosas y traumáticas por gusto. Es como decir, si te corto una mano te van a indemnizar. Ah, bueno, cortame la mano. Bueno, pero más o menos así estúpido. Pero hay gente que piensa eso. Bueno, por eso lo digo con la ironía que lo estoy diciendo. O sea, es muy estúpido pensarlo así. Espero que tengas paciencia porque te vas a morir explicando esas cosas. Espero que lo sepas. Prefiero ironizar. Van a ir cambiando las discusiones y siempre vamos a tener que explicar que no se va a terminar el mundo. Y quien quiera entender lo que lo entienda y quien quiera ofender que se ofenda. En fin. Dos preguntas. Una, ¿crees que es inminente la despenalización de la marihuana para el consumo recreativo? Y la segunda, ¿vamos a ser todos drogadictos, vamos a morir? No, mira, hay una realidad que es que la forma en la que está pensado ahora el tratamiento de las drogas en general falló. Cuando vos te vas a drogas en general, no solamente las drogas en ilegales. general falló. Y tenés que
sentarte a pensar cómo vas a hacer, pero sentarte a pensar en una mesa amplia con todos los poderes del Estado, con todas las fuerzas políticas, con que sea no solamente interseccional, sino además interprofesional, ¿no? O sea, Claro. que venga gente del mundo del derecho, de la medicina, y ponerse a discutir realmente. Acordate que hoy en día no está penalizado consumir. Entonces, lo que vos podés llegar a pensar, y con esto yo no te estoy diciendo que es mi postura, sino que estoy diciendo que abro el debate, es que realmente tenemos que pensar cómo vamos a hacer para contener una situación que ya está acá, que ya llegamos, pero 40, 50 años tarde, que es el tema de la drogadicción. Te hablo en general, no solamente de la marihuana. Paréntesis. Decís no está penalizado. La ley de estupefaciente pena a la tenencia para consumo. Sí, pero después tenés los fallos Está que te bien, dicen... lo que quieras, pero ahí tenés una buena tarea para el diputado nacional. Tiene razón, señor. ¿Cómo? Ahí está el profesor. La alumna nunca le puede ganar al profesor. No, pero después sabemos que hay fallos, ¿no? Expliquémosle a la gente el tema Claro. de los fallos, sí. Se dieron diferentes fallos que lo que te dicen es, si es para consumo personal, no está penado porque la Constitución, que es superior a las leyes, dice que lo que vos haces para vos mismo, sin joderle al otro, en otras palabras, no puede estar penado. Ahora, acá hay una realidad que es que lo que pasa con las drogas es muy grave y es cada vez más grave, y te diría que la problemática no es la marihuana. Hoy yo le contaba a unos amigos, le decía, mirá, lo que nosotros vemos en los barrios, y esto es un poco cruento, señora, señor, si usted es un poco sensible, avance. No solo que bajó la edad, antes el promedio era 9 años, que ya era muy chiquito, ahora es a los 6 años, sino que el consumo no es ni siquiera la droga que le compran al tranza. La gente se mete al container de basura, saca los blisters de pastillas y consume lo que sea. Y puede ser desde un ibuprofeno hasta cualquier otra cosa que esté vencido y la gente la tira a la basura. Bueno, esa es la situación y tiene mucho que ver con varios factores. Las crisis económicas hacen que aumente el consumo, el hecho de que no haya una contención, que se retire el Estado, y esto no es menor, cuando el Estado se retira es cuando más entra el tema de la droga a los hogares. Y yo pensaba el hecho de no poder tener una discusión seria al respecto, de que la gente tenga miedo de hablar del tema porque no garpa o por lo que sea. O porque somos caretas. Porque muchas veces el que te dice, no, la marihuana es una droga, toma clonazepam, No, toma boludo, analgésicos mira, todo el día, A pastillas mí para hace poco me dormir. metieron un escracho y vos leías los comentarios y decías, che, para estar en contra de la droga trataba de no subir al video re duro, ¿entendés? Como le tiraban esa, yo no entro en esas cosas, pero porque me parece que está mal y porque para mí la chicana no sirve. Y mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, lo contrario a la grieta no es la tibieza. Lo contrario a la grieta es la profundización de conceptos. Porque vos te puedes sentar, poner, yo soy peronista, te sentás con el más gorila del mundo y decís, bueno, hablemos sobre esto. ¿Qué estás buscando vos? Esto, ok. ¿Y qué info tenés vos? Yo tengo esto. Y comenzás a hablar y te vas a dar cuenta que podés llegar tranquilamente. Y terminás coincidiendo en un 90%. Pero no se trata de coincidir, se trata de pensar en qué laburo van a hacer juntos para solucionar este problema. Por eso... Para, vos me decís, no se trata de coincidir. Si no tenés coincidencias, nunca vas a llegar a un consenso como no para te poder creas, avanzar. muchas veces vas a tener que resignar ciertas cosas en pos de avanzar. Porque uno cree que podés sacar la ley ideal y no es así. Muchas veces vas a tener que comenzar con una... Mirá, por ejemplo, la patria potestad. Ok, bueno, sí, primero, patria potestad compartida. Hoy en día no hablamos de patria potestad, la criatura no es una cosa, es un sujeto de derecho, hablamos de responsabilidad parental, y bienvenido sea. Bueno, pero para eso se tuvo que ir dando de esa forma. El voto, ok, que primero se amplíe a los hombres en general, antes era solamente para los ricos, para los terratenientes, después para los hombres en general, después para las mujeres. O sea, muy pocas veces se avanza de una, y tenés que ir consiguiendo eso. Pero a lo que iba con esto es que le hace mucho daño los extremos a las discusiones serias. Que una persona diga, che, tenemos que discutir esto, tenemos que ver cómo lo integramos, porque el problema ya está acá y le está cagando la vida a un montón de gente, y salgan a decirte, no, esta es una falopera. No, a mí me preocupa esto, y me preocupa en serio. Y bueno, una de las cosas que yo siempre pienso de cómo se tiene que avanzar
pero es mucha guita y en este momento realmente no hay guita, pero vos tenés que llenar de clubes de barrio los lugares más afectados, pero no solamente el edificio, sino poner ahí trabajadores sociales, psicólogos, contención de todo tipo, gente que haga asesoría legal, porque de educación física, psicólogos. todo, eso, mira, los juegos de Evita, que son una política pública del peronismo, literalmente de Eva, es algo que hasta el día de hoy le da a los chicos. Yo trabajo con clubes de barrio también, aprovecho y digo que si quieren colaborar, estamos intentando que las chicas del Club Libertad de la Chacra 120, que entrenen en una cancha que la tienen porque se ganaron el presupuesto participativo, y quieren ir a Rosario. Bueno, para ellas son un montón de nenas, también varones, pero en particular hablo de las nenas porque ellos son las que quieren viajar. Para ellas la meta es, nos matamos entrenando todo el año para poder clasificar los Juegos de Evita e irnos a Mar del Plata. ¿Entendés? Eso hace que vos ya tengas 60 pibes que no se van a perder un entrenamiento en todo el año y que tienen a los profes, a las mamás y a otras personas que van a contenerlos y que tienen algo de por qué estar, ¿viste? Porque indirectamente se aleja de la droga. Exactamente. Porque no es solamente el deporte en sí. Bueno, me voy a cuidar para ser un buen deportista. Es la contención que te da. Y que las ves como ellas mismas comienzan a tener valores así de, che, el otro día fulanita llegó media triste y entre todas le preguntamos qué le pasaba y bueno, nos contó. O sea, te cambia la matriz. Ahora, Rosero, qué difícil, quiero decir, es avanzar cuando, si estás en el partido de enfrente, ejemplo, estás con Milei, el que lo dice es de Cristina o viceversa, por el hecho de que lo diga el de la oposición, normalmente se juzga a quién lo dice y no qué dice. 100%. Y eso es que sea imposible avanzar. Por eso te decía, lo que rompe la grieta no es ser tibio, no, es la profundización de los conceptos. A ver, lo dijo fulano. Bueno, pero a ver, ¿qué dijo? Che, está bueno lo que dijo fulano, avancemos. Pero yo creo que, por eso resalto tanto el laburo de la renovación en nuestra Cámara, y esto también tiene mucho que ver con el presidente de la Cámara que tenemos, pero obviamente es una política que decidió tomar la renovación desde siempre. Hay un montón de proyectos de la oposición que se aprueban, pero muchísimos. Sí, lo tratamos, vemos, lo elaboramos en comisión y se sacan todo el tiempo. Y podés entrar a los Instagram de los diputados opositores y fíjate cómo festejan que se aprueban las leyes. Y son leyes que no saldrían si no tienen los votos del oficialismo, porque es el oficialismo el que tiene la mayoría en la Cámara. Y eso te habla también de tener la grandeza de poder romper con estas dinámicas nacionales. Yo soy una fiel creyente de que no es lo mismo que gobierne cualquiera a nivel nacional. Yo creo que hay un proyecto nacional que te da pelota y otro que no. Esa es una realidad. Pero sí creo que tenemos que saber romper con esas dinámicas, porque todo el sistema bipartidista que es peronismo y antiperonismo en realidad es súper arcaico y no podemos quedarnos en esa. Buenísimo. Rosario, te agradezco por tu tiempo y esperemos que... Me gusta a veces ser un poco naif, quizá un poco inocente, pero me gusta pensar de que en algún momento vamos a dejar de tirarnos tiros cuando tenemos camisetas distintas y vamos a parar a pensar y profundizar un proyecto, profundizar ideas y no solamente pelearnos porque estamos en un partido distinto, ¿no? Sí, yo creo que eso se puede elaborar y que se puede hacer. Yo tengo la obligación, Cristina dijo una vez, yo soy militante política, tengo la obligación de ser positiva. Tengo la obligación de creer que las cosas van a estar mejor, porque si yo creo que no tengo nada que hacer. Y a mí me pasa eso. Yo creo que si lo laburamos podemos hacerlo. Creo que la política es la herramienta más democrática en el sentido de que cualquiera puede entrar a la política, cualquiera puede militar, más allá de que obviamente hay un montón de factores después para llegar o no. Pero creo que podemos armar algo mejor. Yo creo que el futuro es brillante y es bueno. Y para eso necesitamos también que la gente se involucre y que el pichado vuelva y que se queje todo lo que se tenga que quejar y que laburemos. Y que en octubre así votemos todo, que va a ser la forma también de comenzar a cambiar esto. Es lo que yo le digo a los chicos, recordamos muchos secundarios, y le digo, vayan a votar, voten lo que quieran. Yo no les voy a pedir que me voten a mí, o sí, voten a mí, pero
Pero vayan a votar lo que ustedes quieran, lo que ustedes sienten que más los representan, pero vayan a votar. Y sobre todo las chicas, esto le digo siempre, o sea, nosotras hace muy poquito tiempo votamos, y esas, incluso y durante la dictadura, que habían elecciones que eran falsas, pero eran elecciones en sí para poder sostener en el poder. Muchas personas se olvidan, pero así todo, siendo que eran elecciones de mentira, no nos dejaban votar a nosotras, que ya existía una ley de derechos políticos de la mujer. Entonces, me parece a mí que tenemos que valorar nuestra historia y honrarla ejerciendo nuestros derechos políticos. Rosario Villalba, candidata a diputada nacional por el Frente Renovador. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.